Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta palabra del Señor hoy, en este día, que ya estamos en este jueves 28 de mayo. Estamos casi ya concluyendo nuestro mes de mayo, queridos amigos, el mes también que le dedicamos a nuestra Madre. Y fíjense, después de haber terminado el tiempo pascual, es decir, estamos continuando con esta octava semana del tiempo ordinario. Upeaco dice inañande yahueru peñande ñañembo ejahueisa peñande yara ñanembo evacuó a través de la encarnación y a través de su Pascua y resurrección con angañande ñamo ejahuaisa peñandere coepe. Eso significa tiempo ordinario en la vida de todos los días, que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido de su pasión, muerte y resurrección, y sobre todo desde el misterio también de la encarnación. Estos dos grandes misterios, pilares de la vida cristiana: la resurrección, que es nuestro camino hacia la felicidad, es el camino hacia nuestra plena realización, y por otra parte la encarnación, que significa para nosotros, queridos amigos, Yahuerúa Yebajaña Moí, peñan de eco, peñan de sociedad, peñan de droga, peñan de familia, peñan de iglesia. Ñamoí, la presencia de un Dios que resucita, de un Dios que nos cambia, de un Dios que nos transforma. Peñan de Yaraguatayima iba entrando, dice, por Jericó. Jericó siempre significa el lugar donde se derriban los muros, ¿se acuerdan? Los muros de Jericó que caen. A pear de Jesús, la joron y la Jericó. Entonces ellos están recordando y diciendo, el libro de Josué, capítulo 6, ¿verdad?, cuando nos habla de que los muros de Jericó caen ante la presencia de un Dios que camina y que quiere entrar en nuestra vida. Upeisha veía lleva peñandere kobe peñandeica tu hanguaisha la yaheyato ala y bahía ñandejewi, no sé ñandejewi, todo lo que es corrupción, todo lo que es mentira, todo lo que significa mala manera de actuar. Es querer, como este ciego, queridos amigos, volver a ver. A opear entonces la ñandeaña tetela ya se hacenos allá, ya poseenos ahí por a mí, ya güero sapucayan a veñan de yara basa yajina. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ojalá que este sea el grito de cada uno de nosotros siempre, porque entero de te ven. De ahí con la veña ley bueno veas, ahí la santo vea. Sino que frente al Señor todos somos iguales, pero todos tenemos que tener, eso sí, la predisposición. Yahweh Sapucay Hanguabeñan de Yaraya, el super lleva Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, porque te vendereje. Y aquí hay algún peligro, queridos amigos, como sucede en estas circunstancias. Muchos lo reprendían para que se callara. Getaya Yuhutajina, muchas voces que nos van a decir, Kininish amigo, Anila Repu Aupei, Etiririnte siempre. Tenas y tan de continuantes en día, estoy con de y corrupto, estoy con de y mondajato y copocane, porque se hay con temejina otro sheishagua o guatas en día. Recordemos que el mal, queridos amigos, nunca camina solo. Siempre oje camante o y mandibala y catú la o guatajina. Pero aquí, queridos amigos, Jesús se detiene, llámenlo, upeoye ponían en dieta. Ñandere, no y porque a ella de monguerase. Pero por anduta, ñandere, ¿qué quieres que haga por ti? ¿De qué quieres que haga por ti? Y dice, ñande veñande apitu, muy peñandere coe, uigeña no jeana, ñande yara, se mongueramina. Apeñe moinere en un depe,
hay potasio monguera. Y sabemos, queridos amigos, que la respuesta de Jesús es esta: vete, tu fe te ha salvado. En la medida en que evidentemente que la sanación llega al corazón. Que así sea. Y así sea.